Para el día de hoy. Buenos días, mis amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta hermosa mañana, ¿cierto? Porque estamos en el mejor lugar, ¿verdad? Nada como venir a la casa de nuestro Dios, porque aquí el Señor envía bendición y vida eterna, ¿verdad? Yo le invito a que salude a la persona que tiene a su lado, aproveche para que no se distraiga en el mensaje. Somos una familia, ¿cierto? Vamos a esperar que los niños salgan. Vamos a orar, vamos a colocar este momento en manos del Señor, que sea el Señor hablando a nuestras vidas. Pues ya bendijo la mía cuando me regaló esta palabra y yo quiero transmitirla a ustedes en esta mañana. Pero disponga su corazón, ¿cierto? Abra su corazón para que el Señor pueda hacer lo que Él quiere en esta mañana. Señor, te damos gracias por esta hermosa mañana, gracias por este nuevo día que nos has regalado, Señor, y que nos permites venir aquí a tu casa, Señor, adorarte con toda libertad, Dios mío, porque sabemos que muchos no pueden hacerlo, pero nosotros tenemos la libertad, Señor, para adorarte, para proclamar tu nombre, Señor. Gracias te damos por eso, Señor, porque podemos ver tus misericordias que son nuevas cada mañana, Dios mío. Bendecimos tu nombre en esta hermosa mañana y te pedimos, Señor, que nos hables, Señor. Háblanos a nuestro corazón, Dios mío. Tú conoces nuestra necesidad, Dios mío. Tú conoces lo que hay en cada uno de nuestros corazones y yo te pido que seas propicio a cada una de nuestras necesidades, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo le invito, hermano, a abrir sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 24. Versículo 13, vamos a estar leyendo del versículo 13 en adelante. Lucas 24, versículo 13. Dice la palabra: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tan tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado.
Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo les había reconocido al partir el pan. Esta palabra, hermano, nos deja muchas enseñanzas, ¿verdad? Y yo quiero compartir algunas que el Señor daba a mi vida, ¿verdad? Este pasaje ocurre cuando el mismo día, ¿verdad?, que Jesús resucitó, ¿verdad? Y los discípulos, estos dos discípulos, ¿verdad?, y todos en general, estaban tristes porque ellos pensaban que Jesús les había mentido, ¿verdad? Ellos veían a un Jesús derrotado, que fue crucificado y que todas las promesas que Él les había dicho no eran ciertas, ¿verdad? Entonces yo he titulado este mensaje, cuando llegan los días oscuros o cuando llega el día malo, como usted quiera llamarlo. Y estos dos discípulos, hermanos, se sentían así, ¿verdad? Se sentían tristes, se sentían turbados, porque al parecer todo había sido mentira, ¿verdad? Habían perdido toda esperanza y por eso ellos iban caminando, ¿verdad? Y hablando y triste, porque se sentían solos, ¿verdad? Cierto que muchas veces en nuestra vida nos sentimos así, ¿verdad? Y llegan esos días oscuros, ¿cierto? Ellos no podían ver, hermano, que había ocurrido algo en el mundo espiritual y era que Jesús había resucitado. Ellos no podían ver, la tristeza no los dejaba ver lo que había acontecido, ¿verdad? Ellos estaban sumidos en la tristeza, pero Cristo había culminado la obra que Él vino a hacer en esta tierra, ¿verdad? Había resucitado, porque hermano, la base fundamental de nuestra fe es la resurrección de Cristo, ¿cierto? En 1 Corintios 15, 14 dice, y si Cristo no resucitó, vana entonces es vuestra predicación, vana es también vuestra fe. Ahí está la base, ¿verdad?, de lo que nosotros predicamos, del Dios que nosotros creemos en su resurrección, porque en esa resurrección Él venció el pecado y venció la muerte y nos hizo a nosotros más que vencedores. Pero los discípulos no estaban apercibidos, hermanos. Ellos estaban sumidos en la tristeza y no se habían dado cuenta que Jesús había resucitado. A nosotros, no nada lejano a nuestra realidad. Llegan días de días, hermano, ¿cierto? Llegan días en que uno se levanta y de pronto las situaciones que está viviendo nos derrumban y sentimos que nos desboronamos y se nos olvidan todas esas promesas que el Señor nos ha hecho. ¿A cuántos el Señor les ha hecho promesas? Se nos olvida, pero que la misma tristeza, el mismo desánimo cuando llega esos días oscuros nos nublan nuestra mente, ¿verdad? Y nos encerramos en la situación que estamos viviendo, ¿verdad? Nos encerramos en el problema. Y estos hombres, hermanos, estos discípulos, dice la palabra en el versículo 13, que iban, ¿verdad?, hacia Emaús. Y que Emaús estaba ubicado más o menos a 60 estadios de Jerusalén, o sea, más o menos 11 kilómetros de Jerusalén. Y ellos, hermanos, se iban hacia Emaús llenos de tristeza, llenos de desolación, ¿verdad? Quizás no sabemos si de pronto ellos vivían en Emaús y pues como no vieron respuesta, se estaban devolviendo a su vida cotidiana, ¿verdad? Decepcionados porque el Señor no había cumplido lo que les había prometido, lo que les había predicado, ¿verdad?
Y yo quiero destacar primeramente en este pasaje dos cosas, hermano. Y la primera es que el Señor se interesa por todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Él no hace acepción de personas. ¿Quiénes eran estos dos discípulos a los que Jesús se les apareció? Dice el versículo 18 que respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, uno se llamaba Cleofas y el otro ni se menciona su nombre. Este Cleofas no pertenecía al grupo de los 11 discípulos que habían quedado, porque ustedes saben que ya Judas no estaba aquí. No pertenecía al grupo de discípulos más reconocidos, ¿cierto? No, el otro ni mencionan quién es. No era de los más mencionados, de los que pertenecían al grupo que andaba con Jesús, ¿verdad? Y esto nos dice mucho a nosotros, hermanos. Y es que Jesús no hace acepción de personas, ¿verdad? Y que para Jesús todos somos importantes, ¿cierto? No importa que tu nombre tal vez no sea reconocido aquí en la tierra, que tal vez nadie conozca tu nombre. No importa si tal vez tu condición económica no sea la mejor, ¿cierto? No importa si no tienes un título profesional, pero Dios se interesa por ti, mi hermano. Tal vez no estés en eminencia, ¿verdad? Y estés en el anonimato, pero Jesús se interesa por ti. Porque Él no es como nosotros, hermano. Los seres humanos somos interesados, ¿cierto? Y nos arrimamos al árbol que más sombra nos da. Pero Jesús no es así, ¿cierto? Y no tiene preferencias. Aunque tú no seas el más usado por Dios, aunque no seas profeta, aunque no seas maestro, pero Jesús te ve. Jesús te mira y tiene cuidado de ti. Pero no solo Jesús se interesa por ti, sino también, hermano, Jesús se interesa por tus asuntos. Él se interesa por tu parte emocional, por cómo te sientes, ¿verdad? Él estaba escuchando la conversación de estos dos discípulos, ¿verdad? Él se acercó y escuchaba. ¿Y qué les dijo? ¿Por qué hablan así? ¿Qué son estas pláticas? ¿Por qué hablan con tanta tristeza? Porque Él se interesa, hermano. Él se interesa de tus asuntos, de cuando estás triste. A veces creemos que el Señor está ocupado con otros y no se interesa por nosotros. Pues no, Dios se interesa por ti. Que no se te olvide eso. Que Dios se interesa por cómo te sientes cada día, por esos pequeños detalles. Él es un Dios de detalles, ¿verdad? La Biblia dice que aún nuestros cabellos están todos contados, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero a veces creemos, no, es que Dios se interesa por este hermano, Dios escucha al otro, pero a mí no me escucha. A mí pareciera que el Señor me ignorara. No, Él se interesa, hermano, por cada uno de nosotros. Cuando estamos pasando momentos difíciles, Él camina contigo. Cuando estamos pasando esos días oscuros, Jesús camina contigo. Y le interesa lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu mente, qué palabras salen de ti. A Él le interesa eso, hermano. Teniendo claro estos dos puntos, hermano, ¿qué hacemos, hermano? ¿Qué hacer y qué no hacer cuando llegan esos días oscuros? ¿Cómo poder enfrentarlos cuando llegan los días malos? Porque van a llegar, hacen parte de la vida. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, van a llegar, los días malos van a llegar, aunque nosotros no queramos, aunque queramos huir, pero los días oscuros siempre van a llegar. Pero tú y yo debemos estar preparados y debemos saber enfrentarlos para no sumirnos en ello, para no ser derrotados, para cuando llegue ese momento difícil, tú y yo podamos actuar de la manera correcta. Entonces, lo primero, hermano, que quiero compartir con ustedes y lo primero que yo encontraba en este pasaje es: no te alejes de aquellos que comparten la misma fe que tú. No te alejes de la familia de la fe. En el versículo 13 dice que ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Como les decía ahorita, más o menos 11 kilómetros.
¿Qué estaban haciendo estos dos discípulos? Se estaban alejando del resto. En el versículo 12 dice: pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. O sea, Pedro ya la había pillado. Pedro estaba, ¿verdad? Estaba alegre porque Jesús no estaba en la tumba. Y estos hombres, en vez de refugiarse acá con el resto del grupo, se alejaron. Porque a veces, hermanos, la tristeza o esos días duros nos alejan, nos hacen aislar. ¿A cuánto les sucede, verdad? Y entonces uno quiere estar como solo y uno no quiere que nadie ni lo mire y uno quiere como encerrarse, ¿verdad? Como lo hizo Elías, ¿se acuerdan? Cuando se metió a la cueva, y nosotros muchas veces en esos momentos queremos encerrarnos en nosotros mismos, queremos aislarnos, ¿verdad? Pero sabe, es cuando más necesitamos a la familia de la fe. Porque unos a otros, hermanos, nos levantamos, ¿cierto? Unos a otros nos damos fuerzas. Como el ejemplo que siempre se coloca, ¿verdad? La fogata. Cuando usted saca ese palito de la fogata y lo coloca aparte, ¿qué pasa? Se apaga, ¿verdad? Pero la familia de la fe, hermanos, nuestros hermanos, pueden ser de gran bendición para nuestra vida, ¿cierto? Unos a otros nos apoyamos, nos damos fuerza, ¿verdad? Cuando a mí me pasó, bueno, lo de mi esposo con la muerte de él, yo tendía a eso, hermano, a encerrarme. Yo no quería salir de la casa. Duré como 3 domingos sin venir a la iglesia. Yo tenía miedo como de enfrentar la realidad porque yo venía con él al servicio y entonces yo decía, es que si voy me voy a acordar de que él iba conmigo. O sea, yo quería como huir de todo eso. Pero, ¿sabe? Creo que fue lo peor que hice, porque cuando volví yo tomé la decisión y dije, yo tengo que enfrentar esto. O sea, yo no me puedo quedar encerrada toda la vida, yo tengo que salir a la realidad. Y cuando yo llegué aquí, hermano, yo sentí que lo que fue se rompió, ¿verdad? Y pude sentir la paz de Dios, me ayudó mucho, ¿verdad? La compañía de mis hermanos, de mis pastores que estuvieron ahí conmigo. Y le doy gracias a Dios porque esto es una familia, nosotros somos una familia y no debemos aislarnos, ¿verdad? Si tenemos problemas, si estamos pasando por los momentos más oscuros, es cuando más debemos venir aquí, ¿verdad? Porque Dios tiene una palabra para nosotros siempre que llegamos aquí, ¿verdad? Entonces no nos aislemos, es el primer error que cometieron estos dos discípulos, se fueron, ¿verdad? Se fueron hacia Emaús contando sus penas. Entre ellos dos y iban tristes y desolados. Entonces, primer error, no nos aislemos, ¿verdad? Acerquémonos, busquemos a la familia de la fe. Obviamente, hermano, hay que saber a quién le confiamos nuestras cosas, ¿verdad? Porque no vaya a coger el hermanito que está casi guindando ahí, que no está bien parado, porque entonces le puede hasta facilitar la soga. Debemos saber a quién, ¿verdad? En quién nos apoyamos, quién puede ser de bendición, ¿verdad? Quién puede brindarnos ese apoyo que necesitamos en esos momentos duros, ¿verdad? Porque Dios tiene personas, ¿verdad? Para ayudarnos también en este lugar. Entonces, el primer error que ellos cometieron fue aislarse. Cuando lleguen los días oscuros, no te aísles, no te encierres, ¿verdad? Busca la coinonía. Hay gente, hermano, hermética. Usted se ha encontrado con gente así, gente hermética que no deja que nadie lo ayude. Se creen autosuficientes y no aceptan la ayuda de nadie, no dejan que nadie penetre, que nadie pueda acercarse a ellos. Hay gente así y eso no es bueno, hermano. Eso no es bueno porque Dios nos hizo para relacionarnos, ¿cierto? Debemos relacionarnos y necesitamos unos de otros. Todos necesitamos de otros, todos. Nadie es autosuficiente para no necesitar de su prójimo. Segundo, hermano, cuando lleguen esos días oscuros, no te ciegues. Dice el versículo
Vamos a leer desde el versículo 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban, ¿qué? Velados, para que no le conociese. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofa, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Cuando llegan esos momentos difíciles, hermanos, muchas veces tendemos a perder la visión, ¿verdad? Nos cegamos. Estos dos discípulos, hermanos, no se habían dado cuenta que era Jesús el que le hablaba. Y lo vieron como un forastero. En los días difíciles no podemos ver al Señor como un forastero, hermano. Él es nuestro aliado, Él es nuestro Padre, Él tiene cuidado de nosotros. Él no es ajeno a nuestra situación, Él no es ajeno a nuestro problema. Como muchas veces pensamos, no, Dios a mí no me escucha. Ni sé quién es el Señor. En los momentos difíciles me olvido de que Dios está ahí, ¿verdad? No lo veamos como un forastero, porque Él está ahí. Es cuando más cerca está de nosotros, porque sabe que es cuando más lo necesitamos, ¿verdad? Y estos dos hombres, ¿verdad? Por la condición emocional en que estaban, no podían ver. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque suele suceder, ¿verdad? Cuando nos sentimos solos, pensamos de que estamos ahí, solos con nuestros problemas que a nadie le interesa, y estamos sumidos en la tristeza, hermano, en la decepción. La falta de respuesta coloca esa venda, ¿cierto?, en nosotros. Pero, ¿sabes? Todo tiene su tiempo. Y todo llega cuando Dios sabe que nos va a convenir. Entonces, la falta de respuesta no puede hacer que tú y yo no podamos ver al Maestro, porque Él siempre está para ti. Y sabes, muchas veces Él se manifiesta de muchas maneras, cuando estamos tristes, cuando estamos en esos momentos difíciles, pero como estamos en esa condición no lo podemos ver. Se puede manifestar, hermano, tal vez con el abrazo de alguien, ¿cierto? Cuando alguien llega y te da un abrazo, cuando alguien te llama y te dice, hola, ¿cómo estás? Estaba inquietado por ti. Cuando alguien ora por ti, ¿verdad? Cuando llega alguien que tú aprecias. Y de esta manera Dios se manifiesta. Pero como estamos sumidos en la tristeza, sumidos en la decepción, no podemos ver, ¿verdad?, que Él está ahí cerca y que manda ángeles, ¿verdad?, para que estén ahí ayudándonos a levantar. Entonces, no te ciegues, mi hermano, no nos ceguemos cuando lleguen esos días oscuros. Tercero, no pierdas la fe. El versículo 19 dice, entonces Él les dijo, ¿qué cosas? O sea, Jesús les dijo a ellos, ¿qué cosas están aconteciendo? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Ellos hablaron en tiempo pasado, fue. O sea, Él fue varón profeta, hizo milagros y todo, pero mira, ve, ya hoy es el tercer día y no aparece. ¿Le parece ajeno a nuestra realidad? A veces pensamos que como no vemos la respuesta de Dios, ya Dios se olvidó del asunto y hablamos en pasado, cuando Dios hizo esto por mí, cuando Él puede hacerlo de nuevo. Él puede hacerlo de nuevo. Pero nosotros no podemos perder la fe, hermano. Miren, yo hoy día, yo tengo 21 años de estar en el Evangelio y hace 21 años atrás el Señor me hizo promesas que las estoy viendo hoy, o ahora, en esta actualidad. Promesas de hace años y apenas las estoy viendo. Y Él me las trajo, yo ni me acordaba. Ni me acordaba, porque Dios es fiel, hermano, y Dios cumple, ¿verdad? Este era el tiempo que Él tenía para mí, ¿cierto? Pero ¿qué tal si yo me hubiera apartado, si yo hubiera visto sus promesas, hermano? Entonces,
Aunque tú estés viendo el panorama oscuro, no pierdas la fe. Porque si tú pierdes la fe, te vas a hundir. Si tú pierdes la fe, como le pasó a Pedro, te vas a hundir. Hermano, la fe es el arma que nosotros tenemos para soportar, hermano, cuando llegan esos momentos difíciles en nuestra vida, ¿verdad? A estos discípulos ni el testimonio de estas mujeres le bastó, ¿verdad? Ellos escucharon que la tumba estaba vacía, ellos escucharon que Jesús no estaba en el sepulcro, pero ellos no creyeron. Habían perdido la esperanza, habían perdido la fe. Que no le pase a usted, que no le pase a usted, ¿verdad? Que se nos olviden los testimonios, que no se nos olviden los testimonios, todo lo que ya el Señor ha hecho en nosotros y en personas que nos rodean, ¿verdad? Hay que fortalecernos en fe, ¿verdad? Porque nuestro Redentor vive y porque Él no se ha olvidado de esas promesas que te ha dado, pero mantén la fe, no dejes que la desesperación, que la falta de respuesta te hunda. Si pierdes la fe, te hundes como le pasó a Pedro. Las decisiones y la actitud que tomamos frente a los obstáculos o problemas son los que realmente definen tu futuro, no las circunstancias en sí mismas. Tú decides cómo reaccionas ante ellas. Tú decides si te hundes o decides creer o mirar al invisible, mirar a aquel que todo lo puede, a aquel que hace posible todo lo imposible. Nosotros decidimos, hermano. Está en nosotros la decisión. Si nos sumimos, ¿verdad?, en la tristeza o en la falta de respuesta, o le damos al frente, o caminamos mirando al invisible. Porque Él tiene cosas grandes, hermano, cosas grandes para cada uno de nosotros. Pero necesitamos vivir los procesos. Necesitamos que nuestro carácter sea formado, hermanos, para que Dios pueda bendecirnos y que esas bendiciones no se conviertan en maldiciones. Porque cuando Dios nos bendice sin estar preparados, esas bendiciones se convierten en maldiciones, hermano. Entonces, mi hermano, no pierdas la fe. Cuando estés en esos momentos duros, refúgiate en la palabra. En el versículo 27 dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y el versículo 32 dice: y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Cuando el Señor empezó, ¿verdad?, a hablarles a ellos de la palabra, en ellos, abrirles las escrituras, dice ellos que su corazón empezó, ¿qué?, a arder. La palabra es la que tiene la capacidad de transformar nuestra vida, de avivar el fuego, hermano, cuando éste se está apagando, ¿cierto? La palabra del Señor. Y a veces la tenemos en poco, la tenemos olvidada ahí, ¿verdad? Y solo la abrimos cuando llegamos aquí. Pero es ella la que nos va a ayudar, hermano, a que ese fuego vuelva a encenderse. Porque sabemos que las dificultades tienden a bajarnos, ¿verdad?, a menguar la fe y nos apagan, tienden a apagarnos, ¿verdad? Pero la palabra, hermano, es la que nos va a ayudar a que nosotros podamos fortalecer nuestra fe. Romanos 10:17 dice: la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Hermano, estos discípulos empezaron a sentir que su corazón volvía a arder con solo escuchar la palabra. Cuando el Señor empezó a decirle a recordarles todo lo que decía la palabra, ¿verdad? Y que se estaba cumpliendo, pero ellos por cómo se sentían, por su estado emocional, no podían verlo, ¿verdad? No podían ni aún reconocer que Jesús era el que estaba hablando con ellos. Entonces, que la palabra sea nuestro refugio. Pero a veces buscamos, hermanos, consejos de todo el mundo, ¿cierto? Y tocamos puertas aquí, puertas allá, y ¿quién nos puede solucionar? Pero no vamos a la fuente, que es esta. Esta es nuestra fuente, hermano. Y cuánto muchas veces recibimos malos consejos por tocar las puertas
inadecuadas, equivocadas, ¿verdad? Y recibimos consejos que nos dañan. Pero aquí está, hermano, aquí está su palabra, la que te puede transformar. Si la escudriñas, si te instruyes en ella, ¿verdad? Por eso el enemigo ataca mucho cuando nosotros nos apartamos, ¿verdad? En nuestro momento devocional para buscar su palabra, entonces nos da sueño, entonces nos están molestando, entonces tocan la puerta, ¿cierto que sí? Cuando uno aparta el momento a solas con Dios, que queremos leer la palabra, entonces llegan las distracciones, porque es que aquí hay poder, hermano. En su palabra hay poder. Esta es la mayor profecía. A veces queremos que nos profeticen qué será lo que va a pasar, lo que Dios, qué va a hacer Dios en mi vida. Aquí está, en su palabra. ¿Cuántas veces tú no has venido con una necesidad, verdad, a este lugar y Dios te habla? ¿Cierto? Y Dios te habla y venimos atribulados. A mí me ha sucedido. Muchas veces he venido atribulada y he venido cansada de tantas cosas y Dios me habla. Y hay una palabra de Dios para mí. Pero debemos aprender a amar, refugiarnos en ella, hermano. Tantas promesas que hay aquí en su palabra, ¿cuántas te sabes? ¿Cuántas promesas puedes reclamar? ¿De cuántas promesas puedes echar mano? ¿Verdad? Escudriñala, ama la palabra. En muchos lugares no tienen la libertad de tenerla. Y ustedes han visto, ¿verdad? Cuando vienen los misioneros y donde ellos se encuentran, ¿verdad? Y muchos no pueden tener acceso a ella, no pueden abrirla, no pueden tenerla. Y nosotros que la tenemos no la valoramos. La tenemos abierta en el Salmo 91, en la página amarilla, porque creemos que ella va a ser, hermano, este es un libro normal si usted no la lee, ¿sí? A veces veneramos el libro, ¿verdad? Y lo limpiamos y, ay, sí, que no, que cuidado con la Biblia y no me la toque Pero este es un libro normal si usted no lo lee. Ay. Ella cobra vida cuando usted la pone en práctica, cuando usted la lee, cuando tú y yo la leemos, es que ella cobra vida. Pero mientras será un libro más de la colección. Refugiémonos en la palabra, hermano, para que cuando vengan esos momentos difíciles usted pueda decir, yo sé que mi Redentor vive, ¿verdad? Yo sé que mi Redentor vive. Y que aunque el enemigo se levante como río, yo levanto bandera de victoria. Porque más grande es el que está conmigo que el que está en contra. Este es nuestra arma, hermano. Esta es nuestra mayor arma. El arma que tenemos para defendernos es la palabra. ¿Con qué Jesús venció la tentación? Con la palabra. Con esta podemos vencer todos los dardos de fuego del maligno. Con la palabra. Pero si no la leemos, hermano, si no la escudriñamos, seremos presa fácil del enemigo. Pero también, hermano, cuando estés pasando por esos momentos oscuros, no sueltes la oración, busca su presencia, sé intencional, busca intimidad y tus ojos serán abiertos en medio de la oscuridad. El versículo 30 y 31 dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y los bendijo y lo partió y les dio. Y dice entonces el versículo 31, le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Hermano, para los judíos la cena no significaba lo mismo que significa para nosotros, el momento de comer, ¿verdad? De saciar nuestra hambre. Para ellos era un momento de comunión, ¿verdad? De intimidad. Y note que cuando Jesús se queda, los dos discípulos llegaron a Emaús, ¿verdad? Y Jesús iba con ellos hablándole de la palabra, y Jesús le hizo como un amague, o sea, él hizo que iba para despertar en ellos como esa inquietud, hizo como que iba más lejos, y estos hombres ya el Señor había despertado en ellos esas ganas de seguir hablando con él, y ellos le dijeron, quédate,
no te vayas, ya es muy tarde, quédate aquí con nosotros. O sea, ya ellos habían despertado, ya ellos se estaban sacudiendo de lo que estaba pasando. ¿Con qué? Con la palabra, ¿verdad? Empezaron a sentir nuevamente, ¿verdad? Ese interés por el Señor. Y les dijeron al Señor, quédate, no te vayas. Y Jesús se quedó con ellos, se entró a la casa, se sentó a la mesa y cuando partió el pan, sus ojos fueron abiertos. En Apocalipsis 3:20 el Señor dice, he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo que entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Esto es sinónimo de intimidad, ¿verdad? Cuando nosotros lo buscamos en la intimidad, hermano, es que nuestros ojos se pueden abrir y podemos ver eso que no vemos en la carne. ¿Cierto? Eso que no vemos en la carne, porque en la carne solo vamos a ver el panorama oscuro. Pero cuando tú te sumerges en la presencia de Dios, puedes ver lo que Dios tiene para ti. Tus ojos serán abiertos y te darás cuenta que Jesús está caminando contigo, que Jesús no te ha dejado solo, que no estás solo en esa situación, que ese problema no es tuyo, ese problema es de Él, que Él pelea tus batallas. Si usted ha leído tantas historias en la Biblia, en muchas ocasiones, hermano, los ejércitos ni siquiera tenían que pelear contra el enemigo, quedaban en la línea de batalla. ¿Y quién los vencía? El Señor, ¿cierto? Les enviaba cegueras, se aturdían y huían, ¿verdad? Porque la batalla no es nuestra, la batalla es de Él. Él es quien pelea con nosotros, pero es que muchas veces, ¿sabe qué es lo que sucede? Que nosotros queremos pelearla, que nosotros queremos pelear con nuestra fuerza y entonces por eso es que nos cansamos y entonces por eso es que nos abatimos, nos deprimimos, porque no es tu batalla, es la de Él. Nosotros solo, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Estar, como dice el Salmo 91, bajo el abrigo del Altísimo. Refúgiate en el abrigo del Altísimo. Busca su presencia, ¿verdad? Busca intimidad con Dios. No sueltes la oración. En esos momentos oscuros, no sueltes la oración para que nuestros ojos puedan ser abiertos, hermano. Es una lucha porque no es fácil. Se oye fácil, ¿cierto? Se oye fácil, pero no es fácil, ¿verdad? Este mes no ha sido fácil para mí. El mes de diciembre, pues obviamente mi esposo murió 5 de diciembre, él cumplió 2 años. Entonces, aunque a veces yo peleo de pronto para no caer como que en esa tristeza y eso, y de pronto no estar trayendo recuerdos, pero son inevitables. O sea, somos humanos. Y yo de pronto mi mente no estaba como que en el proceso porque siempre recuerdo 1 de diciembre, el 2, el 3, el 4, que él se puso mal, el 5 que murió. Y pareciera, no sé si es mi subconsciente, que en esos días empezó a entrar en mí una tristeza inconsciente. O sea, de pronto mi subconsciente sí estaba, pero mi mente no estaba pendiente a eso. Pero yo después reaccioné, pero yo, ¿por qué me siento así? Y después miré la fecha y empecé a recordar lo que viví ese día, el otro día, el día que se agravó, el día que murió. Y yo empecé a sentirme triste, hermano. Y empecé a llorar el 5. Pasé muy triste en la mañana, llorando. Y me encerré en el cuarto. Puse alabanza, o sea, tratando como de no entristecerme. Me encerré, me puse alabanza, sonríele a la vida. Usted sabe que esa alabanza es pero nada, hermano, o sea, sentía lo que era ahí, o sea, el dolor, y yo sonríele a la vida y no podía sonreír. Cierto, es duro, por eso le digo, es fácil decirlo, pero cuando lo estamos viviendo es difícil. Y yo le decía, me acordaba de mi pastora, de sus risas, y sonríele a la vida y no sé qué, pero mis lágrimas salían. Pero como yo les decía ahorita, Dios se manifiesta de muchas maneras. Y ese día, en las horas de la tarde, llegó mi hermana
con su nietecito y yo estoy muy apegada al bebé y él se da bastante conmigo y yo estaba encerrada en el cuarto, me puse a ver televisión y ellos entraron y llegaron así. Cuando yo vi al bebé, a mí se me quitó la cuestión y él se me tiró y me abrazó y eso. Entonces yo pude ver la presencia de Dios en ellos, reflejada en ellos, ¿verdad? Y se me fue pasando y terminé mi día tranquila. Pude ver que Dios estaba ahí. En esos pequeños detalles Dios tiene cuidado de nosotros y es fiel, hermano. Y le di gracias, yo gracias Señor, tú los mandaste, porque sabías cómo me estaba sintiendo. Entonces le doy gracias a Dios, hermano, porque me ha sostenido, ¿verdad? Si lucho con eso, porque es que no podemos dejarnos, no podemos encuevarnos, tenemos que salir, ¿verdad? De todas esas situaciones difíciles y con la ayuda de Dios, que es nuestro único refugio. Los días oscuros, hermano, siempre llegarán. Pero sabes, lo importante es que el Señor no nos dejará solos, ¿verdad? En medio de ellos, Él saldrá a nuestro encuentro para que podamos vencer. Estos dos hombres, hermano, pudieron vencer, porque dice el versículo 33, después de que tuvieron el encuentro con Jesús, después que el Señor les habló, que cenó con ellos, dice el versículo 33, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, ¿verdad? Y hallaron, ¿a quiénes hallaron? A los 11 discípulos reunidos y que estaban con ellos. Y decían, el Señor ha resucitado verdaderamente, ha aparecido a Simón. Y ellos empezaron a contar todo lo que les había sucedido. Hermanos, o sea, ellos se pudieron levantar de ese estado, ¿verdad? Porque tuvieron un encuentro con Jesús, porque pudieron ver a Jesús, ¿verdad? Nosotros, hermanos, tenemos que vencer. Tenemos que vencer los días oscuros. Tenemos la ayuda de nuestros hermanos. No estamos solos, ¿verdad? Ahí están nuestros hermanos en la fe, ¿verdad? Como dice el dicho, la unión hace la fuerza. Cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente, ¿verdad? No nos aislemos porque cuando nosotros estamos solitos, el enemigo gana ventaja. ¿Cierto que sí? Cuando estamos solitos, él es más fácil de vencernos cuando tendemos a alejarnos. Tenemos una familia con quien contar, tenemos la presencia de Dios, que es lo más importante, ¿verdad? Entonces, que esos días oscuros no te venzan, porque no durarán toda la vida. El Salmo 35, vamos a buscarlo y a leerlo. Dice, porque en un momento será su ira, pero su favor dura ¿qué? Toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría, hermano. Tenemos que estar alegres, tenemos que estar contentos porque Cristo no está muerto. Él está vivo, Él venció el pecado, venció la muerte y nos hizo a nosotros más que vencedores. Él resucitó y camina con nosotros. Él resucitó y camina con nosotros, no está en la tumba, Él está vivo, ¿verdad? Y ya venció a Satanás por ti y por mí. Nosotros solo tenemos que confiar, hermano, y caminar. Él está ahí, Él está caminando, aún en esos días oscuros. Quiero que te lleves eso aquí en tu mente, aún en esos días oscuros Jesús camina contigo. Jesús camina contigo, no lo olvides. Tú eres importante para Él. Tú eres importante para Él, aunque tu nombre no sea reconocido aquí en la tierra, es reconocido en el cielo, ¿verdad? Él nos conoce a cada uno de nosotros por nuestros nombres y nos llama, ¿cierto? Pero no pierdas la fe, no pierdas la esperanza. Sigue adelante, porque el largo camino te espera. ¿Recuerdan cuando Elías se metió a la cueva? El Señor, ¿qué hizo? Lo alimentó, ¿verdad? Y le dijo, largo camino te espera, ¿verdad? Porque aunque nos sintamos cansados, aunque nos sintamos tristes y agobiados, tenemos que levantarnos, ¿verdad? Y seguir, y sobre todo cumplir con la tarea que el Señor nos ha dejado. ¿Cuál es esa gran tarea? Anunciar, ¿verdad?
las buenas nuevas de salvación. No dejes que el fuego del Espíritu Santo se apague en esos días oscuros, porque tenemos esa misión. Cierto que muchas veces tenemos que darle palabra de ánimos a otras personas cuando nosotros estamos desmoronados. ¿A cuánto les ha pasado? ¿Cierto? Cuando tú sientes que tienes la lágrima aquí y estás dándole, y de pronto la persona cree que tú estás llorando por la situación de él y realmente estás llorando por la tuya. ¿Cierto que sí? Nos toca, pero el más grande está de nuestro lado. Ponte de pie en esta mañana. Y vamos a darle gracias a nuestro Dios, ¿verdad? Porque Él es bueno. Porque Él está con nosotros, ¿verdad? Porque tiene cuidado de nosotros. Porque Él nos ve, aunque muchos nos ignoran, ¿verdad? Aunque muchos tal vez no se interesan por nuestros problemas, pero Él sí. ¿Cierto que sí? Él sí se interesa por tu problema. Y cuando es problemas económicos, menos, que nadie nos quiere escuchar. ¿Cierto? Porque creen que le vamos a pedir prestado. Pero el Señor no es así. El Señor no es así con nosotros, ¿verdad? Él nos ama. Y es demasiado bueno. Entonces vamos a orar. No sé cómo tú has venido en esta mañana. Pero solo dale gracias a Dios por su fidelidad, porque Él está ahí, porque en esta mañana vino a decirte que no estás solo, que el largo camino te espera, que Él es tu esperanza, que Él resucitó y venció a la muerte y el pecado por ti y por mí. Señor, en esta hora, Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Entendemos, Dios mío, que cuando llegan esos días oscuros, tal vez no podemos verte, Señor. Tal vez pareciera que no estuvieras ahí, Señor. Pero hoy sabemos, Dios mío, y reiteramos que tú sí estás ahí, Señor. Que tú no nos dejas solos, Dios mío. Que tú eres fiel, Dios. Que aunque todos nos dejen, Señor, tú siempre permaneces ahí, Dios mío. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu favor, Dios mío. Como lo dice tu palabra, tu favor durará toda la vida, Señor. Gracias, Padre. Tú conoces cómo ha venido cada uno de nosotros, Señor. Nos conoces de manera particular, Dios mío. Hoy entregamos nuestras cargas delante de ti, Señor. Hoy entregamos, Dios mío, toda tristeza, Señor. Todo desánimo, Padre. Todo aquello, Dios mío, que nos aqueja en esta mañana, lo entregamos a ti, Señor. Porque tú tienes cuidado de nosotros, Dios mío. Porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, Dios mío. Solo tú, Dios mío, puedes vernos, Señor, cuando estamos en nuestra cama, Dios mío. Tal vez llorando, Señor. Tal vez sin ánimos de hablar, Dios mío. Pero tú ahí estás con nosotros, Señor. Tú eres nuestra fortaleza, Dios mío. Tú eres nuestra fortaleza, nuestra ayuda, Dios mío. Tú eres nuestro dulce refugio, Padre, gracias. ¿Qué sería de nuestra vida sin ti, Señor? ¿Qué sería de nuestra vida sin ti, Señor? ¿Qué sería, Padre? Gracias, Dios mío. Gracias porque nuestros problemas, Señor, están en tus manos, Dios mío. Porque tú peleas la buena batalla, Señor, por nosotros. Tú nos levantas, Dios mío. Y nos alientas, Señor, porque el largo camino nos espera, Señor. Oh, gracias, Padre. Gracias, Dios mío.
Así es, Señor. Gracias, Padre de la gloria. Gracias. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. En sus brazos hoy te lleva. Hoy descansamos en ti, Señor. Aleluya. No estés triste más. Aleluya. Así es, Señor. Porque Dios lleva tu carga hoy. Así es, Señor. Eres tú quien lleva nuestra carga, Señor. No te aflijas más. Así es, Señor Jesús. Deja todo en las manos de Él. Así es, Señor. Aleluya. El Señor Jesús Así es, mi Dios. te lleva en sus brazos hoy. Así es, Señor. Gracias, Padre. También llevará Aleluya, aleluya. todo tu sufrir. Así es, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios mío. Sientes solo y triste Aleluya. Así es, Señor. por momentos en la vida. Así es, Dios. Piensa en Dios que está a tu lado Así es, Dios mío. y que de ti no se olvida. Aleluya. Así es, Padre. Gracias, Señor. Mas si dudas un instante Así es, Señor Jesús. de su presencia, Gracias, Dios mío, Señor. Aleluya. mira sus huellas benditas dibujadas en la arena. Aleluya. Gracias, Dios. Mira sus huellas benditas dibujadas en la arena. Gracias, Señor, gracias, gracias, Padre. Muchas gracias te damos en esta hermosa mañana. Bendecimos y glorificamos tu nombre, Señor, y nos vamos llenos de tu presencia, Padre, y de tu consuelo y de tu paz, Señor. Muchas gracias, Padre. Te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo. Muy buenos días, mis hermanos. Qué buena palabra que nos ha dado Dios, ¿verdad? Qué buena palabra. Me alegra verles en la mañana de hoy, de verdad que sí. Saludos de Liliana. Ella está todavía con su familia en Cartagena, aprovechando que Camila tenía 4 años que no venía por aquí y está disfrutando de su hermana unos días. También tenía casi, no sé, como 1 año que no se veía con Luis Guillermo, su hermano. Así que se imagina, yo me duermo. Yo me voy a dormir, yo los dejo ahí 1, 2 de la mañana hablando, hermano. Mi espíritu se apaga a las 10:30. Así, eso no es lo mío. Pero estoy feliz que ella esté contenta, la verdad que sí. Y Dios ha sido bueno con nosotros estos días. Gracias por sus oraciones. Vamos a ofrendar esta mañana. Vamos a dar para nuestro Dios que cuida de nosotros, ¿verdad? Que está pendiente de nuestra vida. Le dije a David para tocar esa canción que, hermano, eso tiene como 40 años, ¿oyó? Algunos quizás nunca la han escuchado y también estaba yo un poquito perdido, pero no importa, quería cantarla y acordarme de esos tiempos tan especiales en nuestra vida cristiana. Yo recuerdo, Radio Minuto tenía en sus inicios un programa a las 7 de la noche que se llamaba La Hora que Cambia el Mundo. Y era una hora de oración de 7 a 8 de la noche.
Yo era un adolescente cuando eso, y me encantaba encerrarme en mi cuarto de 7 a 8 de la noche con la hora de oración, la hora que cambia al mundo. Y eran tiempos increíbles en la presencia del Señor. Oremos. Padre, gracias por tus bendiciones, gracias por tus cuidados para nuestra vida, gracias por ser tan bueno con nosotros y sostener nuestra vida en todo momento, oh Dios de los cielos. Por favor, bendice a todo tu pueblo en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Mi esperanza en Él está y mis caminos son protegidos. En Él encuentro seguridad, porque confío en mi Dios y mi Rey. Como guerrero que cubre mi ser, me librará del lazo cazador. Él es mi escudo y mi salvación. En Él estoy seguro, yo confiado estaré. Debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. En Él estoy seguro, yo confiado estaré. Debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey.